Buenos días a todos. Comenzamos entonces con esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias por la vida, por la oportunidad de reunirnos en tu nombre, de la gracia, del don del carisma agustiniano. Te pedimos nos concedas hoy abrir nuestros corazones y nuestras mentes para profundizar más en tu conocimiento y en el espíritu de nuestro Padre San Agustín. Ayúdanos para poder acoger todo este momento, toda esta experiencia, para poder seguirte con más docilidad y vivir de mejor manera aún, pues, nuestro espíritu agustiniano en nuestra vida y en nuestro servicio apostólico. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Madre del buen consejo, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. Santo Padre Agustín, Ruega ruega por nosotros. Bien. Les acabo de compartir la pantalla. Díganme si ven la presentación, por favor. Sí. Muy bien. Vamos a ver que antropología es una palabra nueva. Hubo varios intentos de antropología. Parece ser que el primero que la usó fue este médico alemán en Leipzig, que escribió un tratado sobre antropología, pero ya en la enciclopedia famosa que hicieron los franceses en el siglo XVIII, ya definían antropología como el tratado sobre el hombre. No es una palabra que vamos a encontrar en las obras de San Agustín. O sea, no pertenece al léxico antiguo de los cristianos y al léxico antiguo en general. Aunque, como vamos a ver más adelante, sí han hablado de lo que nosotros definimos como antropología. También, bueno, el filósofo Kant publicó un trabajo sobre la antropología, también en el siglo XVIII, hacia finales del siglo XVIII, y uno famosísimo fue el de Blumenbach, que era un naturalista alemán como von Humboldt, que había estado por aquí y por allá en las tierras, digamos, inexploradas del planeta, para ver las otras razas. Y esa era la tendencia, y todavía subsiste, la tendencia de la antropología hoy en día. Yo no sé, los que, por ejemplo, los que son de México, el Museo de Antropología que está en la Ciudad de México, habla sobre las razas que existían ahí, la cultura prehispánica. Y también, bueno, pues habla de lo que vino después de que llegaron los europeos a América. Esa es la tendencia de la antropología. Para Blumenbach, por ejemplo, estudiar antropología, la antropología es el estudio del hombre como un objeto, qué es lo que hace, sus costumbres, cómo habla y cómo está descrito por fuera, es decir, el exterior de la especie humana, ¿no? Así como él dice, así como un zoólogo estudia a un animal. El que tuvo una intuición, siempre alemán, casi todos fueron alemanes estos, Schmidt tuvo una intuición y en su antropología, pero ya estamos casi en el siglo XX, esa mitad del siglo XIX, publicó este manual de antropología en el que ya dedica un capítulo completo a la antropología del Nuevo Testamento, o la antropología de Jesucristo, ¿no? Al menos se plantea el problema. Bien, con todo, podemos decir que el primer tratado de antropología fue escrito por un cristiano que se llamaba Nemesio de Mesa a finales del siglo IV. Se llamaba el De Natura Hominis, o de la naturaleza del hombre. Porque solo el hombre, solo el ser humano se pregunta por el sentido de la vida. Solo nosotros nos planteamos cuestiones esenciales de la antropología. Solo nosotros sabemos
que un día nos vamos a morir. Todas las demás especies que habitan este planeta no lo saben. En un texto cristiano gnóstico, es decir, de una secta muy selecta, que en pocas palabras les puedo decir, a lo mejor algunos de ustedes lo saben mejor que yo, pero de todos modos se los digo, los gnósticos eran unos cristianos que se creían, se la creían de verdad, que eran diferentes a los demás en cuanto a la composición física y al intelecto. Jesucristo, dicen ellos, no se habría quedado solo 40 días entre la resurrección y la ascensión, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino que se habría quedado mucho más tiempo para revelar un misterio que no todos entienden, ¿no? Solo ellos lo entienden, los gnósticos. Es una secta que tuvo mucho éxito porque, bueno, pues era una secta para ricos, y era una secta para intelectuales y llamaba mucho la atención. Es más o menos, claro que no le llega, pero más o menos como la secta esta de la cienciología que hay ahora, ¿no? Encontramos en este fragmento el drama de uno que sabe que hay algo diferente en la especie humana, ¿no? Dice, el designio divino es una realidad hasta el bautismo. Pero ya cuando te bautizas, los astrólogos, ellos en la antigüedad creían mucho en la determinación de la vida, ¿no? Entonces, pero como era gnóstico, iba a ver lo que decían los que leían las estrellas, ¿no? Los designios divinos, o sea, el futuro prominente o el futuro que se proyectaba para la vida de alguien, pero después del bautismo ya no funcionaba eso, ¿no? Porque el bautismo liberaba, pero no solo el bautismo libera, también libera el conocimiento. Y todavía no lo tengo, entonces yo me pregunto quiénes somos, quiénes éramos, qué hemos venido a hacer, de dónde hemos venido o dónde hemos sido arrojados, hacia dónde nos apresuramos y de dónde hemos sido rescatados. ¿Qué es la generación? ¿Qué es la regeneración? O sea, ¿qué es la generación? Es el bautismo. La regeneración es la renovación constante que el Espíritu Santo pedagógicamente hace en todos los cristianos, ¿no? A través de los sacramentos y de su iglesia. Es un fragmento pequeñito de este gnóstico que se llamaba Teodoto. Es un resumen bien claro de un drama que presenta el conocimiento. Él sabe que es una semilla espiritual divina. Él sabe que ha sido creado por Dios, pero que ha sido creado también en Dios. Él sabe que está atrapado en un cuerpo de carne, en un cuerpo degradado, humillado en este mundo. Es un cuerpo del que trata de liberarse para volver a su origen, que es Dios, ¿no? Es una idea platónica, no se corresponde exactamente con la doctrina cristiana. Se desprecia el cuerpo porque todo lo material para Platón, el hombre es un alma atrapada en un cuerpo material del que hay que librarse para volver al mundo de las ideas de donde ha salido. Para el otro grande filósofo, Aristóteles, es lo contrario. El hombre es una síntesis de alma y cuerpo. Son dos elementos que se complementan mutuamente, ¿no? Aparte de lo que ellos decían, y se los digo porque era el pensamiento dominante en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento que leía San Agustín, que comentaba San Agustín, ¿no? Aparte de lo que ellos decían, ¿qué dice la Biblia? La Biblia hebrea dice, va a ir cambiando también la perspectiva, porque la Biblia es una enorme enciclopedia que fue creada en varios siglos, ya lo saben. Bueno, la Biblia hebrea dice que el hombre es carne y huesos y sangre.
como en Génesis 2:22, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Y él dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Siguió más o menos esta tendencia de pensamiento en la sabiduría de Ben Sirá, el libro del eclesiástico, ¿no? Siráside. Dice, ¿qué es más brillante que el sol? Nada. También desaparece, o sea, se oculta. Y cuando se oculta, el hombre, que es de carne y sangre, vuelve su mente al mal. Está hablando de que las fechorías y todos los robos, las violaciones, todo lo que se daba en la sociedad, se daba a las horas de la oscuridad, no en el día. Era más difícil robar de día, ¿no? O sigue siendo, creo. Aunque la perspectiva fue cambiando, les digo, porque en el último libro que se escribió del Antiguo Testamento, de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, es el libro de la sabiduría, que fue escrito completamente en griego, ya no se escribió en hebreo, que ustedes saben que todo lo demás, la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. El libro de la sabiduría fue escrito en Alejandría de Egipto, en griego, y claro que está muy influenciado por los filósofos griegos que les presenté hace un momento, Platón y Aristóteles, ¿no? Y dice, porque un cuerpo corruptible abruma al alma, una tienda de barro oprime una mente llena de preocupaciones, ¿no? La misma idea, ¿no? Pero también en los evangelios. Mateo dice, no teman a los que matan el cuerpo, dice Jesús, ¿no? Pero lo dice en el Evangelio de Mateo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, ¿no? El gran descubrimiento de los filósofos griegos, sobre todo de Platón, fue el alma. Empezó a hablar del alma él. Nadie había hablado antes del alma. En Mateo, también, cuando está Jesús en Getsemaní orando, mi alma siente una tristeza de muerte. Mi alma. Un par de presupuestos que hay que tener en cuenta y luego ya le entramos a San Agustín. Uno, la antropología que un autor presenta depende de la línea de pensamiento a la que pertenece. Por eso hay antropologías distintas. Estos dos que están ahí son Platón y Aristóteles, en la foto ahí. Es una pintura muy famosa de Rafael. Para Platón, las penas de esta vida le vienen al hombre de su incapacidad de conocer la verdad. Los sentidos no ayudan porque son materiales, le estorban al alma. Llegará a conocer todo solo cuando haya terminado su camino en este mundo. Para Aristóteles, el alma es la parte formal del cuerpo. La unión de alma y cuerpo es substancial, o sea, son una sola cosa. Para Platón son dos. Así que el alma no puede vivir sin el cuerpo, ni el cuerpo sin el alma. Ese es el primer presupuesto. El segundo, la antropología de los pensadores antiguos, como San Agustín, no podía quitarse de la cabeza, al hablar del hombre, hablar también de Dios. Un escritor antiguo, no necesariamente cristiano, Platón y Aristóteles, los dos hablan de Dios. Los dos, ¿no? No podían tratar sobre el hombre sin tratar también sobre Dios, cosa que es perfectamente factible en nuestros días, ¿no? Las antropologías de las que les hablé al inicio no hablan de Dios. Ahora sí, vamos a entrarle. En las confesiones, San Agustín dice, ¿qué es lo que quiero decirte, Señor? Sino que no sé de dónde he venido aquí, a esta digo vida mortal o muerte vital. Está parafraseando al apóstol Pablo, como veremos más adelante. No lo sé, pero me recibieron los consuelos de tus misericordias, según tengo oído a mis padres carnales, papá y mamá, ¿no? Del Padre, y en la cual, la madre, me formaste en el tiempo, pues yo de mí nada recuerdo. Cuidado que aquí ya están los primeros indicios de qué es lo que piensa que sea el hombre de San Agustín.
En la antigüedad, pues hijo de su tiempo, ¿no? En la antigüedad se creía que el hombre estaba completito dentro del hombre. O sea que los bebés, al ser procreados, estaban completos dentro de los hombres. Y que ese hombrecito pequeñito lo depositaba en la mujer, y la mujer era solo como la tierra fértil en donde se depositaban ya completo el hombre, ¿no? Por eso dice, del cual y en la cual me formaste en el tiempo, ¿no? Es curioso, pero estaban convencidos de esto. Bueno, pues no tenían el microscopio ni nada de eso, ¿no? Leemos en el comentario ya de San Agustín al Génesis, a la letra, una idea que San Agustín critica, y es la persistencia de las almas. Algunos han opinado, dice, que primero fue creado el hombre interior, o sea, lo que está dentro de nosotros, que no es carne, ¿no? Y después el cuerpo. Cuando dice la Escritura, y formó Dios al hombre del barro de la tierra, de tal modo que lo que se dice hizo pertenece a la creación del Espíritu, y formó al cuerpo. Está hablando de estos dos pasajes del Génesis, en el primer capítulo y en el segundo capítulo. En el primer capítulo del Génesis dice, hizo Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios, le creó. En el capítulo 2 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre como con barro de la tierra. Entonces muchos autores también cristianos decían que la primera parte, el texto que les puse arriba, es la formación del alma, y abajo es la formación del cuerpo. Si esto fuera cierto, si las cosas están así, ¿no? Entonces nosotros, nuestro cuerpo es nada más un accesorio, y lo vamos a dejar, ya sabemos que lo vamos a dejar, pero ¿cómo explicar entonces que Cristo resucitó en su verdadero cuerpo? Las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Estos dos pasajes del Génesis son muy importantes para la antropología cristiana. El primer autor cristiano, Pablo, el primer cristiano que escribió, dedicó muchas páginas de sus cartas a hablar del hombre, inspirado en el relato de la creación, en el relato de los primeros 3 capítulos del Génesis. Estaría bien que los releyeran así en esta semana si tienen tiempo, ¿no? El primer Adán, el segundo Adán, la carta a los Romanos, la primera a los Corintios, el hombre viejo, el hombre nuevo en Efesios, en Colosenses, ¿no? ¿Cuál es la novedad de Pablo? La novedad de Pablo es la llamada vida en el Espíritu, porque él tiene un esquema en 3 partes. En la primera carta a los tesalonicenses dice, los conserve íntegros en espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Ya es un sistema un poco diferente, ¿no? Este esquema, ¿no?, es particular, es de Pablo, lo agarró un poco de algunos otros filósofos de su tiempo, pero él lo va a construir porque Pablo era un genio, ha sido muy criticado, y vamos a ver que injustamente, pero tenía todo bien claro en la cabeza antes de hablarlo, ¿no?, antes de escribirlo, porque bueno, lo dictaba y luego los otros lo escribían, ¿no? En este esquema, el alma tiene que elegir entre las obras de la carne, que son los apetitos de la carne, del cuerpo, todas las hambres que puedes sentir, y las obras del espíritu, que son todo lo que tu espíritu puede necesitar, ¿no? Ya, si se acuerdan, les dije que San Agustín en el año 393 había hablado en el sínodo de obispos, era sacerdote, y había hablado a los obispos y les había explicado el credo, ¿no?, el símbolo de los apóstoles, el credo, ¿no? Y ahí habla del espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Lo propio y principal de nosotros, dice San Agustín, es el espíritu, mientras la vida por la que estamos unidos es el alma, y el cuerpo es la parte más baja, ¿no? O sea, es la parte más ínfima, miserable, ¿no? Porque
es visible. Es lo que Pablo dice en la carta a los romanos. El bien que quiero hacer, no lo hago, pero hago el mal que no quiero hacer. ¿Quién me podrá librar de esta condición mortal? ¿No? Era lo que decía San Agustín al inicio de las confesiones, ¿no? San Agustín va a hablar precisamente de este pasaje paulino, una exposición que hace de varios textos de la carta a los romanos. Y él dice que aquí vemos la descripción del hombre que todavía carece de gracia, de la gracia divina. La condena viene porque obedecemos y nos sometemos a los instintos perversos del hombre carnal. Si tales instintos continúan en nosotros e insisten, pero no les hacemos caso, entonces no somos sus prisioneros. Ya no estamos condenados. Ya estamos viviendo bajo la gracia. ¿Cómo viene la gracia? Por los sacramentos, ¿no? La idea de fondo es que si el hombre hace bien, hace algo mal, lo hace porque tiene la concupiscencia dentro de sí mismo, que ha sido heredada de la primera pareja, que la ven ahí, ¿no? Y que vive en él manifestándose con el deseo de hacer el mal. Si por el contrario el hombre hace algo bueno, es la gracia divina que le lleva a vivir la vida en el Espíritu y hacer las obras del Espíritu. En otras palabras, el hombre es incapaz, cuidado, el hombre es incapaz de obrar bien sin la gracia divina. Esto dice San Agustín. Debido a que por sus propias fuerzas lo único que consigue es obrar mal y desear más y más hacer el mal. ¿Por qué? Porque está sometido a los deseos de la carne debido a la concupiscencia que vive en él, ¿no? Lo que acaba de decir Pablo. ¿Qué dice Pablo? El bien que quiero hacer no lo hago y hago el mal que no quiero hacer. ¿Por qué lo hago? Por la concupiscencia, dice San Agustín. Esto ha sido llamado por algunos teólogos contemporáneos, modernos y contemporáneos, ¿no? Pesimismo agustiniano. Es demasiado pesimista este tipo, ¿no? O sea, el hombre no puede hacer nada, es un incapaz, necesita a Dios para hacer todo. Más adelante vamos a ver un poco, tratar de esclarecer cómo es la doctrina. Vamos ahora a ver que efectivamente, ¿no?, hay en el hombre un deseo que es insaciable, profundo. Estos que están ahí en la foto, en el dibujito, es Jesús y la samaritana, ¿no? Si tú supieras, le dice a la samaritana, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y te daría agua que corre, que brota, que no se acaba y nunca más tendrías sed, ¿no? Nada ni nadie en el mundo puede saciar la sed que tenemos. Solo Dios. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda saciar nuestro deseo de eternidad. Queremos vivir siempre. Queremos vivir bien. Queremos ser felices. Solo Dios. Para Agustín, efectivamente, ¿no?, el hombre está originado en Dios y tiene que regresar a Dios. El hombre puede realmente conocer y amar la verdad y la justicia, ¿no? Si no sabes qué es, ¿no?, la verdad y la justicia, no puedes obrar rectamente. Podría obrar rectamente, pero la condición es que se vuelva a Dios, que se dirija hacia Dios, que se deje iluminar por Dios, que se deje inspirar por Dios. Es de ahí que le vienen a San Agustín todas esas fuertes llamadas, toda esa inquietud que tiene por ir al interior, ¿no? La interioridad agustiniana de la que ustedes han escuchado tanto hablar, ¿no?
Dios, que es la vida del alma y la fuente de unidad, está presente en el corazón de cada hombre, porque Él ha creado a cada uno de nosotros. Vamos a la dimensión social. ¿Por qué es importante la dimensión social? Porque si todos necesitamos de Dios para obrar bien, como que hemos establecido según San Agustín, ¿no? Y todos queremos regresar a Dios porque queremos saciar nuestro deseo de eternidad, evidentemente todos estamos en el mismo palo, ¿no? Estamos en la misma marca. Nos encontramos todos juntos, ¿no? Porque todos somos de la misma raza. Todos yendo hacia Él, sería mejor empezar a ver la dimensión social que puede ser que ayude durante el camino hacia Dios, ¿no? Una de los elementos sociales de los que más habla San Agustín es la amistad. Ustedes saben, de la amistad de San Agustín se han escrito 1000 y más libros, o sea, casi las 1001 noches. Olvídate, o sea, San Agustín en las Confesiones 4, en el libro 4 de las Confesiones, nos habla de que tuvo un amigo cuando era joven. Dice, en aquellos años, cuando comencé a enseñar en mi ciudad natal, tuve un amigo a quien amé con exceso, por ser mi condiscípulo. Era de mi misma edad. Nos hallábamos ambos en la flor de la juventud. Juntos nos habíamos criado desde niños, juntos habíamos ido a la escuela y juntos habíamos jugado. Cuidado, aquí después, bueno, se va a volver dramática la cosa porque el amigo se muere, ¿no? Pero basados en este texto, algunas asociaciones de algunos países, que bueno, no es necesario que diga qué países, han hecho a San Agustín el santo de la comunidad homosexual, porque dicen que ese amigo que tenía era su novio, ¿no? En libros bastante serios, o sea, escritos por profesores universitarios, ¿no? Porque, sobre todo donde dice, a quien amé con exceso, amé en demasía, amé demasiado, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero San Agustín lo que nos quiere decir es la profundidad de la amistad cuando todavía no estás tan contaminado por el mundo, ¿no? Es más honesta la amistad, es más sincera. Los niños, los jovencitos, bueno, los de ahora no sé, porque los de ahora ya nacen con el celular en la mano y quién sabe, ¿no? Entonces, otra de las dimensiones es comunicar las ideas. Los hombres no se pueden comunicar aunque sean de la misma naturaleza, de la misma especie, los dos hablan, ¿no? Pero si no hablan el mismo idioma, no se puede. En ese caso, el hombre está mucho más a gusto con su perro que con un hombre extranjero, ¿no? Él dice ahí en la ciudad de Dios, supongamos que va de camino a otra ciudad un hombre y se encuentra con otro hombre y empiezan a caminar juntos, pero no hablan el mismo idioma, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se siente más acompañado del perro porque el perro le mueve la cola o porque le hace caso, ¿no? Y el otro pues no le entiende ni a señas, ¿no? En la importancia del lenguaje, ¿no? El deseo natural de la paz. San Agustín dice que ese deseo de paz ha sido distorsionado por el pecado, porque el pecado de los primeros padres, de la pareja inicial, digamos. De modo que la paz muchas veces es una paz distorsionada, se busca no porque sea justa, sino porque se acomoda a los propios intereses, ¿no? Y va a escribir una de las frases más famosas, que es: no hay raza tan sociable por naturaleza y tan dada a la discordia por la degradación como la raza humana. O sea, no hay raza que sea tan solidaria en los momentos más difíciles, ¿no? Un huracán,
una guerra, como aquí les puse la foto de la Segunda Guerra Mundial. Esta es Colonia, se quedó solo de pie algunos cuantos edificios, ¿no? Pero tampoco hay raza que sea tan dada a la discordia, a la discusión, al conflicto. ¿Por qué? Por la degradación del pecado. Las relaciones pacíficas entre los seres humanos encuentran su fundamento en la relación de cada hombre con Dios, ¿no? Mientras más y de mmejor manera se relacione un hombre con Dios, la consecuencia será que la relación de éste con sus semejantes mejorará. Es evidente. Los que viven, dice en la ciudad de Dios también, los que viven como hijos de Dios viven como en una ciudad en la que no reina el amor a la voluntad propia y privada, sino un gozo del bien común y la obediencia que nace del amor y que hace de muchos un solo corazón, una concordia perfecta. También habló de igualdades y desigualdades. ¿Cómo explica las desigualdades y las diferencias que crean divisiones? Si todos nacemos igual, todos nacemos del mismo modo. Todos llegamos a este mundo desnudos, sin nada, necesitados de los demás para sobrevivir. Imagínense ustedes que nos abandonaran nuestros padres ahí, pues no durábamos ni 10 días, ¿no? Desigualdad entre el hombre y la mujer. San Agustín dice que la mujer también es imagen de Dios, porque posee inteligencia. Y dice, creados a imagen de Dios, lo que dice el Génesis, significa que hemos sido creados dotados de inteligencia, cosa que no se puede negar que las mujeres tengan. ¿Por qué les digo esto? Porque había muchos, pero muchos escritores cristianos, algunos son hasta santos, que decían que el único que había sido hecho a imagen de Dios era el hombre. La mujer había sido hecha a imagen del hombre, porque le sacó la costilla y de ahí, ¿no? Aquí en el comentario al Génesis, San Agustín se enfrenta a un texto de Pablo que fue utilizado por muchos autores, ¿no? Para afirmar esto que les acabo de decir, ¿no? El texto es en la primera de Corintios. La primera carta de los Corintios. El varón no debe cubrirse la cabeza, porque es la imagen y la gloria de Dios. Y la mujer es la gloria del varón. Ese nada más es un versículo, un solo versículo, el 7, ¿no? Lo que pasa es que no siguieron leyendo, porque Pablo no era tonto. Pablo va a explicar en el resto del capítulo 11, ¿no?, la igualdad entre el hombre y la mujer. De ahí la agarra San Agustín, ¿no?, y la desarrolla, ¿no? Va a decir, bueno, sí, es verdad que en el relato del Génesis primero crea a Adán y después lo duerme y le saca la costilla para hacer a la mujer, pero también es verdad que todos nosotros que somos varones, que somos hombres, nacimos de una mujer. Entonces estamos igual, ¿no? La mujer viene del hombre, pero el hombre, todo hombre en este mundo nace de una mujer. Eso es lo que dice Pablo después, Estos autores que decían que la mujer no habían leído todo el capítulo. La mujer fue creada a imagen de Dios, pues tiene mente propia y del mismo modo racional que el hombre. Con esta afirmación, San Agustín se adelanta por siglos a su tiempo, ¿no?, en cuanto a la igualdad de hombres y mujeres, ¿no? Afirma que la mujer fue creada a imagen de Dios con facultad de raciocinio, es decir, con el intelecto. Está el alma, según los filósofos griegos, pero sobre todo Platón, estaba dividida en 3 partes. La parte más alta era el intelecto, ¿no? Las otras 2 partes las tenían también los animales. De hecho, animal viene de un ser que tiene ánima, que tiene alma, ¿no? Y decían, bueno, que la mujer no tenía intelecto. San Agustín también va a hablar de la desigualdad, ¿no?, en cuanto a tener esclavos. No estaba muy de acuerdo con que un hombre fuese esclavo de otro. Según el orden de la creación, los hombres tenían que someter solo
a los seres irracionales. Y en eso no están de acuerdo muchos grupos ahora que andan por ahí, ¿no? Que pobres vaquitas, que las matamos para comernoslas y no sé qué. La causa primera de la esclavitud es el pecado que hace que un hombre someta a otro hombre por un vínculo de condición social, ¿no? Es decir, por dinero, porque tiene poder. En tiempos de San Agustín, bueno, el esclavismo, olvídate. Hay un montón de esclavos. Desigualdad entre ricos y pobres. Según San Agustín, los bienes materiales no están destinados a la propiedad privada, sino al bien de todos los seres humanos. Y ahí, bueno, espérate, se han escrito 1001 libros también, ¿no? San Agustín es de izquierda, San Agustín es comunista, San Agustín... Bueno, ese es el Evangelio. No debemos desear, dice en una de las homilías sobre la primera carta de San Juan, no debemos desear que haya pordioseros para darles, ¿no?, dinero y así ejercer obras de misericordia. Sería mejor que nadie tuviese hambre y así no tendríamos que andar dando de comer a nadie. Vistes a un desnudo para sentirte bien, para hacer una obra de caridad. Ojalá estuviesen todos vestidos y no existiese tal necesidad. La dimensión corporal del hombre. En el tiempo de Agustín se sospechaba, siempre a partir del Génesis, ¿no?, las túnicas de piel. ¿Se acuerdan que cuando ya los agarra ahí, que ya se habían comido el pastel, ¿no?, la manzana o el fruto, lo que ustedes quieran, les dice, bueno, pues los echa, ¿no?, los echa del paraíso y pone ahí a un ángel para que no los deje entrar. Pero pues como estaban desnudos, Dios les hace unas túnicas de piel y se las pone, ¿no?, unos vestiditos de piel, se los pone. Había muchos autores, también cristianos, que decían que esas túnicas de piel eran el cuerpo. Y entonces el cuerpo es resultado del pecado. Vean todas las consecuencias que tiene, ¿eh? Y no era original, en el plan original. El plan original era sin cuerpo. San Agustín dice, no. Aquí no... como que no anda bien la cosa, ¿no? O sea, ellos creían que fuese el mismísimo cuerpo. O sea, un fruto y residuo inmundo. O sea, sucio. Porque venía de una caída, de una ruptura, de una fractura con Dios. O sea, la amistad con Dios se había desintegrado, aunque Dios, misericordioso, les había hecho esos vestiditos, ¿no? Y muchos decían que esos vestiditos eran el cuerpo. Para San Agustín no, para San Agustín el cuerpo, al igual que el alma, es una obra buena, ¿no? Y aunque en el de Trinitate, en el Tratado sobre la Trinidad, define al hombre diciendo que es una sustancia racional que consta de alma y cuerpo, o sea, la definición de Aristóteles, que es ese señor que está ahí con barba, aún así San Agustín define al hombre desde la Escritura, porque eso es lo que tiene que hacer un cristiano, no andar trepándose por encima de las ventanas, sino ver lo que dice la Escritura. ¿Y cómo la voy a entender si nadie me la explica?, dijo aquel, ¿no? Pues hay que preguntar. Desde la Escritura explica San Agustín y dice que el cuerpo tiene su valor por la encarnación del Hijo de Dios, que era lo que les decía yo antes. O sea, cómo resolver la cosa de que Cristo resucitó en un cuerpo. El cuerpo tiene su valor. No podemos decir que el cuerpo nos estorba para llegar a Dios, porque Dios mismo tuvo un cuerpo. Él acepta las críticas, San Agustín, y afirma que sí, que hay contrastes entre lo que dice la Escritura, por lo que les decía yo antes de que hay que ver lo que dice la Escritura, ¿no?, lo que dice la Escritura y lo que dice la ciencia. Pero, dice San Agustín, los escritores sagrados, los que escribieron la Biblia, no estaban tratando de informarnos sobre la forma y la composición del mundo, las estructuras, ¿no?
estaban interesados en enseñarnos lo que es útil para nuestra salvación. No era una clase de ciencia, ¿no? Era el evangelio mismo, la salvación misma. La estima por el cuerpo se ve también en las obras de San Agustín, en todos los pasajes en los que se opone a la tortura y a la pena de muerte. La pena de muerte era lo más común en tiempos de San Agustín, y bueno, ustedes saben que todavía existe, ¿no? Él se oponía completamente, criticaba mucho que los soldados, sobre todo, recibieran de la tortura, y criticaba mucho la pena capital. Muchos le achacan a San Agustín, conforme al cuerpo, de haber condenado y considerado ilícito el placer sensible, las pasiones, las emociones, a través de su doctrina sobre la concupiscencia y el pecado original, lo que les decía antes, o sea, hago el mal que no quiero hacer y el bien que quiero hacer no lo hago porque está la concupiscencia, ¿no? Que no me deja ver claramente y que me lleva hacia las obras de la carne y no hacia las obras del espíritu. Dios creó el mundo, Dios creó todos los cuerpos, pero que el cuerpo corruptible sea un peso para el alma y que la carne tenga deseos contra el espíritu, no es de la primera naturaleza humana, sino consecuencia del pecado. Eso dice San Agustín, ¿no? O sea, después del pecado, antes del pecado y después del pecado es importantísimo para San Agustín. Antes del pecado no había ningún problema. El intelecto tenía todo el dominio. Ya después del pecado, ya empezaron los problemas. Las obras de la carne son muy atractivas, ¿no? Son tentaciones que muchas veces ganan, ¿no? Aparte de toda metáfora, esto se aplica a cualquier proceso de pecado, ¿no? Pecado nuestro, pecado de cada día, ¿no? Antes de que peques, es de un modo tu percepción de la vida. Ya después del pecado cambia la cosa, ¿no? Cambia. Porque a algunos hasta les gusta, ¿no? Y entonces pues sigue, ¿no? Esa tendencia hacia las obras de la carne. Que era lo que decía al inicio. Si estás ahí pero no les haces caso, entonces vives bajo la gracia. Por el pecado, el deseo del placer corporal es más fuerte y amenaza con destruir el deseo de las cosas espirituales. De modo que hay que combatir enérgicamente contra la concupiscencia de la carne, recordando que no es pecado sentir el deseo del placer, sino consentirlo. Y esto no va solo con relación al placer corporal que puede dar, por ejemplo, el sexo. Va también al placer corporal que te puede dar una comida, o la posesión de un bien, o el hacer daño a alguien. Profundiza bastante, sobre todo en las cartas, también en algunos sermones, pero sobre en los sermones dedicados al tiempo de Cuaresma, pero en las cartas profundiza mucho sobre este particular, porque como les dije hace 2 semanas, la mayoría de las obras de San Agustín las escribió cuando era obispo, y son obras pastorales, obras en las que trata de esclarecer para el pueblo de Dios lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios espera de nosotros. San Agustín dice que Dios lo libró en las confesiones, de la esclavitud del apetito sexual y de la servidumbre de los negocios mundanos, leyendo la vida de San Antonio Abad, San Antonio de Egipto, San Antonio Abad, el del 17 de enero, ¿no? Ambrosio le habló de esta vida de San Antonio. Le dijo, bueno, he oído de uno que es de Egipto, que era muy rico, y bueno, no le voy a contar toda la vida de San Antonio, pero lo apasionó tanto
el relato de la vida de San Antonio escrita por Atanasio, que le ayudó a liberarse, porque bueno, San Agustín, olvídate, cuando estuvo en Cartago hizo de todo, y ahí se encontró a la novia y olvídate, o sea, y luego él mismo lo dice varias veces, ¿no? A mí me gustaba mucho estar con la chica, ¿no? Me gustaba mucho, pero llegó un momento en que dije, no, por ahí no va la cosa. Entonces, en el tiempo de la conversión, Ambrosio, el obispo de Milán, que lo bautizó a San Agustín, le va a ayudar y le va a decir, mira, ¿por qué no te lees la vida de San Antonio? Primero te la cuento en pocas palabras y luego te la vas a leer tú. Hay que reconocer que San Agustín está condicionado también por la filosofía de su tiempo. El estoicismo, por ejemplo, exaltaba la razón sobre los sentidos. Los placeres amenazan con sobrepasar a la razón, que debe mantener siempre el dominio. De modo que su concepción, la concepción de San Agustín en muchas de sus obras, de las necesidades naturales del hombre, es limitada. Nosotros sabemos que no se come solo para no sentir hambre. Se come también para estar juntos, para convivir, para socializar. Si lo dejas a nivel de que, bueno, es una necesidad corporal, come y ya. Lo mismo se puede decir de la sexualidad, ¿no? La sexualidad en el matrimonio no es solo para procrear, ¿no? Están grabando esto, Dios mío, bueno. Sino también para expresar amor mutuo. Hay cosas que no se pueden decir con palabras, ¿no? Vamos al trabajo. ¿Para qué trabajar? El trabajo no es un castigo dado al hombre por haber pecado. El trabajo se hizo más difícil, ¿no? Con el pecado, pero ya estaba. En el plan de Dios ya estaba. Que el hombre contribuya a la obra de la creación con su trabajo estaba ya en el plan original de Dios. Según San Agustín, para que el trabajo humano sea una verdadera cooperación en la creación de Dios, es necesario que la razón entre en conversación con la naturaleza, que interrogue la naturaleza, que le pregunte, que escuche la respuesta de la naturaleza. Habla de las plantas, habla de que hay que ir a ver cuál es el proceso que sigue el grano, cómo crece, lo que sirve de alimento después, ¿no? Esta afirmación es probablemente la afirmación más actual de toda la antigüedad, paganos y cristianos, sobre el tema del trabajo y sobre la actitud de los hombres en su relación con la naturaleza, ¿no? Que hay que preguntar y respetar sus reglas, ¿no? Es un diálogo con el mundo físico. No es solo para contemplarlo y contemplándolo, contemplar la belleza de Dios. Es un organismo vivo, el universo, con el que se puede dialogar para respetar sus leyes y para no tiranizarlo, que es más o menos el rollo que ahora todos traen, ¿no? De que hay que terminar con el plástico y demás, ¿no? Todo esto va en contra de quienes acusan al cristianismo de no haber desarrollado jamás una filosofía positiva del trabajo. Y ahí hay muchísimos autores, todavía contemporáneos, gente que todavía está viva, que sigue hablando, sigue escribiendo en contra del cristianismo, que nunca ha hablado bien del trabajo. Porque dicen que para el cristiano el trabajo es castigo de Dios. Eso no es verdad. El trabajo ya estaba en el Génesis, ya estaba contemplado, que colaborara. Después del pecado se hace más difícil trabajar, ¿no? Lo mismo, o sea, les digo, pongan aparte las metáforas y transfórmenlo en un pecado personal y vean que sí, en verdad es más difícil trabajar cuando se trabaja en el pecado. El trabajo de los monjes es una obra de San Agustín. La escribió porque había unos monjes que eran holgazanes, que interpretaban el famoso pasaje de Pablo, el que no quiere trabajar, que tampoco coma,
como que se refiere al trabajo espiritual y no al trabajo físico. Fíjate que muy inteligentes, ¿no? Qué listos salieron los monjes, pero leían el otro pasaje, el de Mateo: no anden angustiados por la comida y la bebida para conservar la vida, o por la ropa que se van a poner. San Agustín les pregunta a estos monjes holgazanes: ¿acaso ustedes han trabajado todo lo que trabajó Pablo? Evangelizaron todo lo que evangelizó Pablo. Sabemos que muchos de ustedes se han hecho monjes para llevar una vida extremadamente ociosa. En conclusión, el hombre es un ser llamado a vivir en el tiempo, en relación con Dios, en relación con sus semejantes, en la sociedad humana y con el mundo de la naturaleza, para después de la muerte vivir en la eternidad feliz con Dios y con los hermanos. Ese es el plan. ¿Te gusta? Hay algunos requisitos para que le entiendas. Esto tiene que ver mucho con la reflexión agustiniana del tiempo, ¿no? La historia de la relación entre Dios y el hombre, una relación de amor, ¿no? Tiene un antes, una ahora y un después. En el antes, la condición original de la humanidad, ¿no?, tenía los bienes de la creación, es decir, la gracia, la justicia y la inmortalidad. Cuidado. Para San Agustín y para toda la doctrina cristiana, si ustedes van a leer el catecismo, el pecado provoca la muerte, porque así lo lee en el Génesis, ¿no? Si comes de ese fruto, te vas a morir, ¿no? Bueno, no que se fuera a envenenar, ¿verdad? Pero te vas a morir. Esos bienes de la creación daban al hombre paz, libertad y felicidad. El ahora, que es el presente histórico, es el arduo y doloroso ejercicio de la virtud. Es difícil no aceptar, no soborno. Tiempo dominado por la iniquidad, la muerte, la división. Tiempo de lucha del hombre contra el hombre. El después indica el final de todo, el abrazo eterno con el Padre, alegría inmensa, tiempo en el que los deseos del hombre se cumplirán con la paz perfecta, cuando ni la muerte ni el error existirán más, cuando el amor no encuentre más obstáculos. Es en el tiempo que transcurre entre principio y fin de nuestras vidas que Dios realiza su designio de amor. Es decir, que todos seamos uno en Cristo, como leemos en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Esto es lo que muchos teólogos contemporáneos llaman historia de la salvación. Y ustedes, si van a alguna librería cristiana, van a encontrar muchos libritos sobre historia de la salvación, porque siguiendo la Escritura, San Agustín reconstruye la historia de todas las veces en que Dios ha intervenido en la historia humana, ¿no? Va a hablar mucho del antes y del después del pecado, ¿no? Antes del pecado, un estado de felicidad. Después del pecado, desgracia y miseria, ¿no? Antes se vivía en perfecta armonía, consigo mismo y con los demás. Esto cambió con el pecado de Adán. Después, ¿no?, pasó de la eternidad a la temporalidad, o sea, se va a morir. Además de la muerte física, el hombre está condenado a la multiplicidad de pensamientos y de deseos terrenales. Por el pecado, no solo los dos primeros seres humanos, sino todos sus descendientes han pasado de un estado de exterioridad a uno de interioridad. Pasaron de ser espirituales a ser carnales, les interesa más la carne que el espíritu, ¿no? De modo que todos nacen en una condición de mortalidad, de exterioridad y de carnalidad. Para terminar, les quiero hablar de las dos ciudades que ustedes saben que vienen descritas en la obra de San Agustín, la ciudad de Dios, que es la mejor exposición de la visión agustiniana de la historia, como les pongo aquí, ¿no?
La humanidad está dividida en dos categorías espirituales. La primera, la ciudad terrena, dominada por el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios y de su voluntad. La segunda, la ciudad celestial, fundada sobre el amor de Dios que llega hasta el desprecio de sí mismo. Dos amores, dice el libro 14 de la ciudad de Dios. Fundaron dos ciudades. El amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Dios ha intervenido en diferentes ocasiones y, según San Agustín, lo explica en la ciudad de Dios y lo explica en otros textos, la historia se puede dividir en 7 etapas, ¿no? 7 milenios, digamos, ¿no? De Adán a Noé, Noé a Abraham, Abraham a David, David al exilio, del exilio a Cristo y la nueva era, porque se creía que el mundo habría durado 7.000 años. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como leemos en la primera carta pastoral, es decir, la primera carta a Timoteo, porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y yo creo que aquí le vamos a dejar. De todos modos, yo estoy dispuesto, si ustedes lo desean, a compartirles ese documento. Yo lo hice para ustedes. Se lo mando al encargado del curso para que lo tengan. Si quieren leer los textos de San Agustín en las reuniones o algo, irlo viendo poco a poco también, verlo con calma, porque así en un recorrido más bien general y sumario puede ser que queden más dudas, ¿no? Que se resuelven evidentemente con la ayuda de cualquiera de los padres que pueda servirles de guía, o alguno de ustedes que esté más preparado también les puede ayudar.